Muy buenos días, amados ministros, compañeros, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes este tema, poseyendo el alimento que el pueblo necesita. Para lo cual quiero leer en San Mateo, capítulo 14, verso 13 al 21, donde dice: oyéndolo Jesús, esto fue cuando decapitaron a Juan, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y dos peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos abra las escrituras y nos permita entenderlas, nos abra nuestra alma, nuestro corazón y entendimiento para comprenderla. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Para esta ocasión, el tema es poseyendo el alimento que el pueblo necesita. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En este capítulo 14 de San Mateo tenemos el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, en donde Cristo alimentó 5,000 personas, sin contar los niños y las mujeres. En el capítulo 15 tenemos el segundo milagro de la multiplicación de panes y peces, donde alimentó 4,000 personas, sin contar los niños y las mujeres. Cristo tuvo compasión de la multitud que lo siguió, y Jesús los vio como ovejas sin pastor, aunque ellos tenían su religión, la religión hebrea, y tenían el cuerpo directivo de la religión hebrea, que es el Concilio del Sanedrín, compuesto por 70 sabios hebreos, sabios en asuntos religiosos, doctores en teología, teólogos, y también tenían al sumo sacerdote, que es la cabeza del concilio del Sanedrín y es la cabeza de la religión hebrea. Y aún teniendo todas
todas esas cosas, teniendo una religión con un líder máximo de esa religión, el sumo sacerdote, y un concilio, esa religión teniendo aún también un concilio, aún con todo eso el pueblo estaba como ovejas sin pastor. Cuando Moisés, en una ocasión, recibió la revelación divina de que él tenía que partir, él pidió a Dios que colocara a otra persona frente al pueblo para que la congregación de Israel, el pueblo hebreo, no estuviese como ovejas sin pastor. Porque el pueblo, sin tener un mensajero para una edad o para una dispensación, se encuentra como ovejas sin pastor. Esa es la situación del pueblo cuando no tiene un mensajero para una edad o una dispensación. Pero cuando Dios le envía el mensajero, ya el pueblo entonces tiene un líder, un pastor, el cual los guía en el programa divino, porque Dios es con esa persona y Dios a través de esa persona revela al pueblo todo lo que el pueblo necesita saber para esa ocasión. Ahora tenemos nosotros a través de la Escritura mensajeros enviados por Dios de edad en edad y de dispensación en dispensación. Esos mensajeros han dado al pueblo la palabra. Y esa palabra ha sido el alimento espiritual para el alma del pueblo. Ese mensaje siempre es alimento espiritual. Ahora, en Deuteronomio capítulo 8 nos enseña Dios que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso les dio maná del cielo y carne, lo cual es tipo y figura de Cristo, el verbo, la palabra, el maná del cielo enviado por Dios para darle vida eterna al pueblo. Se requiere conocer que aquel maná allá era tipo y figura de Cristo. La realidad del maná del cielo es Cristo, el cual le da vida eterna al ser humano. Ahora,
nosotros viendo a través de la palabra que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos nosotros ver las multitudes hambrientas, como dijo el profeta Amós, capítulo 8, verso 1, donde dijo: he aquí vienen días en que yo enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, de oír la palabra de Dios para el tiempo que les toca vivir. Porque la palabra de Dios para el tiempo que le toca vivir a la persona es el alimento espiritual para el alma de la persona. Así como sentimos hambre física en nuestro cuerpo físico, el alma del ser humano también siente hambre espiritual, y el alimento que puede comer el alma es la palabra de Dios revelada para el tiempo en que está viviendo. Hay personas que en vez de comer el alimento que da vida eterna, la palabra de Dios, comen en sus almas un sinnúmero de cosas que le hacen daño y por consiguiente los llevará a la muerte espiritual y luego a la segunda muerte, que es el lago de fuego. Ahora se requiere que el ser humano obtenga vida eterna para poder vivir por toda la eternidad. Y solamente comiendo el alimento del alma, el maná escondido para nuestro tiempo, así como en las edades pasadas fue el maná que fue enviado del cielo en el desierto por 40 años, el cual tipifica a Cristo en su primera venida, y el maná escondido en el templo, en el lugar santísimo dentro del arca del pacto, en una vasija de oro, representa la segunda venida de Cristo. Ahora podemos ver el por qué se necesita comer de ese maná escondido. Se necesita que el ser humano coma la primera venida de Cristo, para que así sus pecados sean perdonados y sean borrados con la sangre de Cristo, y reciba el Espíritu de Cristo y obtenga el nuevo nacimiento. Y en adición, para todos los hijos e hijas de Dios, en el día postrero, en adición a comer la primera venida de Cristo y su obra de redención de la cruz del Calvario, se requiere, para poder ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, así como para recibir el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, hay que comer la primera venida de Cristo. Y para recibir el cuerpo físico y eterno, en adición a comer la primera venida de Cristo y obtener el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, luego hay que comer también la segunda venida de Cristo. Y eso es comer el maná escondido, que es la revelación que estaba escondida de los hijos y de Dios en edades pasadas. Es la revelación
para edades y dispensación futura. No se podía comer en la dispensación de la gracia, porque el alimento para la dispensación de la gracia era el alimento de la primera venida de Cristo, como el Cordero de Dios quitando el pecado del mundo allá en la cruz del Calvario. Pero para el día postrero, en donde se entrelaza una nueva dispensación, la dispensación del reino con la dispensación de la gracia, y se entrelaza un nuevo milenio con el milenio que está llegando a su final, la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en el cumplimiento del séptimo sello, es el alimento espiritual para el alma de todos los seres humanos que estarán viviendo en el séptimo milenio y en la dispensación del reino, para obtener la transformación del cuerpo, para obtener el cuerpo físico eterno y glorificado. Eso es así para nosotros los que vivimos y para los muertos en Cristo, porque ellos estarán escuchando esa gran voz de trompeta revelando ese misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo, y tendrán también ese alimento aunque ellos estén en el paraíso, pero ellos escuchan desde la sexta dimensión lo que sucede acá en esta dimensión en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora vean cómo el misterio de la primera venida de Cristo revelado da lugar a que las personas crean en Jesucristo como su Salvador, laven sus pecados en su sangre y reciban su Espíritu Santo, y así reciban un cuerpo de la sexta dimensión, un cuerpo teofánico. Y el misterio de la segunda venida de Cristo, el misterio del séptimo sello, siendo revelado a la iglesia del Señor Jesucristo, dará lugar a un cuerpo nuevo, físico y eterno, en adición al cuerpo nuevo y espiritual y teofánico que hemos recibido de parte de Jesucristo, de la sexta dimensión, al creer en Él como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en su sangre. Y ahora, para recibir el cuerpo físico eterno y glorificado, es la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Y así como se requiere comer a Cristo en su primera venida, como Él dijo, porque Él es el pan de vida eterna que descendió del cielo de Dios para dar vida eterna. Vean ustedes, Él sigue siendo el pan de vida eterna. Por lo tanto, Él en su primera venida y en su segunda venida es el pan de vida eterna. Y en su primera venida nos da a comer del pan de vida eterna, y por consiguiente nos da vida eterna y nos da un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y para el día postrero nos dará a comer del pan de vida eterna en su segunda venida, y nos dará la fe para ser transformados y raptados, y así nos dará la transformación de nuestros cuerpos, dándonos un cuerpo eterno y glorificado, y luego nos llevará con Él a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, con la revelación de la primera venida de Cristo siendo dada al pueblo, se obtiene la fe para salvación, para obtener el perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo, y obtener un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y con la revelación de la segunda venida de Cristo se obtiene la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Se recibe la fe, la revelación para ser transformados y obtener el cuerpo eterno y glorificado, y ser así a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora podemos ver el por qué el alimento espiritual es tan importante para el ser humano. Y ese alimento espiritual es la palabra de Dios. Porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el principio era el verbo, la palabra.
Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y luego nos dice en ese mismo capítulo de San Juan que les estoy citando, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, o sea, el pueblo hebreo, y los suyos no la recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de hombre. Vamos a ver. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que son engendrados de voluntad de Dios, por medio de creación divina, por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo, y así recibir el nuevo nacimiento, y así obtener un cuerpo físico, pero de la sexta dimensión, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo angelical, y así tener el nuevo nacimiento. Y ahora dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora cuando el verbo, la palabra, se hace carne, Él es el pan de vida eterna. Porque no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra, el verbo se hizo carne, y por consiguiente es el alimento para el alma de los seres humanos. Y ahora, para el día postrero, así como se hizo carne 12,000 años atrás el verbo, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, para el día postrero en Apocalipsis capítulo 14 tenemos la promesa que el verbo, el ángel de Jehová, será carne nuevamente, y ahí tendremos el alimento espiritual para el alma, el maná escondido, siendo dado, siendo revelado al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesucristo, para obtener la fe de rapto, obtener la fe para ser transformados y tener un cuerpo glorificado igual al cuerpo de Jesucristo, y ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, para luego ir con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, y poder ver a Jesús en su cuerpo glorificado, porque tendremos un cuerpo glorificado también nosotros. Y así se habrá cumplido la promesa de Cristo cuando dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva, o sea, muchos granos de trigo, muchos hijos e hijas de Dios, a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, el grano de trigo que fue sembrado en tierra. Ahora, los apóstoles del Señor Jesucristo tenían el alimento espiritual, la revelación divina de la primera venida de Cristo. Y cuando Cristo estuvo entre ellos, ellos sabían que Él era el pan de vida eterna, y ellos sabían que Él era el Hijo de Dios. Y ahora, en estos milagros de la multiplicación de los panes y los peces, nos muestra lo que luego ellos harían, dando el alimento espiritual para los seres humanos, para recibir vida eterna.
tenemos dos milagros de multiplicación de panes y peces, porque eso nos habla de los dos grandes milagros que serían llevados a cabo. El milagro de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, en donde grandes bendiciones de Dios serían dadas para el pueblo, y de su venida y su obra vendría el mensaje del Evangelio de la gracia para alimentar el alma de los seres humanos y darle vida eterna al creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo, porque la fe viene por el oír de la palabra. Y ahora, para recibir el cuerpo nuevo, el cuerpo físico y eterno, se requiere la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, y se requiere obtener la revelación divina de su segunda venida bajo la predicación del Evangelio del Reino, que es la trompeta final, sonando y revelando el misterio de la segunda venida de Cristo con sus ángeles, para así todos nosotros, con ese trompetazo del cielo, obtener la revelación divina de su segunda venida, obtener la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y ahora la humanidad tiene hambre y sed, tiene hambre de alimento espiritual para el alma, tiene hambre de escuchar acerca del misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Tiene hambre de acuerdo a lo que se requiere que el ser humano en este tiempo coma para ser transformado y llevado con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Miren, durante el día, en la mañana, la persona que toma café despierta con hambre, con deseos de tomarse una taza de café. Y si eso lo acompaña con un pedacito de pan, y si al pan le pasa mantequilla, despierta con deseo de tomarse una taza de café acompañada con pan y mantequilla, pan con mantequilla. No despierta con el deseo de comerse un pollo o un pedazo de carne de res, despierta con el deseo, se levanta con el deseo de una buena taza de café con pan y mantequilla. Y luego, ya al mediodía o a la hora que acostumbra a almorzar, pues ya siente hambre, y el hambre que siente es de comer lo que él come a esa hora. Y en la tarde también siente hambre de comer lo que se come en la tarde. Pero si le vienen con una tacita de café, ya ahí pues ese no era el deseo que él tenía. Ahora, a eso de las 3 de la tarde, los que son cafeteros y si no toman café les da como un dolorcito de cabeza, sienten hambre, deseo de tomarse una tacita de café negro para así sentirse bien. Y dicen que es la hora del café. Dicen, ya es la hora del café. ¿Cómo lo sabe? Ya siento el dolorcito de cabeza, ese malestar, y con una tacita de café negro se me quita. ¿Ve? Y ahora, en el tiempo de Juan el Bautista y de Jesús, el pueblo tenía hambre y sed de oír
la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios de la primera venida de Cristo siendo cumplida allí en medio del pueblo hebreo, conforme la profecía de Daniel, en donde el Mesías estaría en la tierra en la semana número 70 y tendría un ministerio de 3 años y medio. Y el pueblo tenía hambre de ver y oír al Mesías en esa primera parte de la semana número 70. El pueblo hebreo no sabía que antes de llegar a esa semana número 70, el Mesías ya estaría en la tierra por casi 30 años. Pero en su alma, desde el tiempo en que apareció la estrella de Belén, ya comenzaba a sentir esa hambre espiritual del pueblo. Cuando llegan los magos a Jerusalén buscando al Mesías, porque dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Ya dice que se alborotó toda Jerusalén, y el rey también se alborotó con ese anuncio tan glorioso, y se despertó el hambre espiritual. Pero no tenían el alimento espiritual. La religión hebrea no sabía nada con relación a la venida del Mesías cumplida en ese tiempo, pero estaba ya cumplida la venida del Mesías allá en Belén de Judea, donde estaba prometido conforme a Miqueas capítulo 5 verso 2, que nacería el Mesías. Ahora podemos ver cómo en los primeros 30 años aproximadamente antes de comenzar el Mesías su ministerio, en la semana número 70, ya hubo hambre en el alma de las personas de ver y oír con relación a la venida del Mesías. Pero la religión hebrea, el pueblo hebreo que tenía la religión hebrea con el sumo sacerdote y el concilio del Sanedrín, ellos tenían las profecías en la Biblia, pero no tenían la revelación de esas profecías para decir: el cumplimiento de la venida del Mesías ya se ha hecho una realidad y el Mesías se llama Jesús. No tenían esa revelación, por lo tanto no tenían ese alimento espiritual para las personas. Pero cuando el Mesías se reveló, comenzó su ministerio y estuvo en la tierra ministrando, los discípulos del Señor Jesucristo ya tenían esta revelación, por lo tanto ya ellos tenían el alimento espiritual. Pero vean ustedes, era el Señor Jesucristo el que estaba dando ese alimento para el alma de las personas, se le dio a los apóstoles también. Pero cuando Él murió, resucitó y ascendió al cielo, luego el día de Pentecostés, San Pedro abrió la puerta a los hebreos y comenzó a darles el alimento espiritual de la revelación de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, para que recibieran el perdón de sus pecados y recibieran el Espíritu Santo y así obtuvieran el nuevo nacimiento. Ellos tenían el alimento espiritual para el pueblo, el alimento espiritual para la dispensación de la gracia. Ellos tenían el alimento espiritual de la palabra revelada de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, para así las personas obtener la fe, la revelación para salvación, para obtener la salvación, obtener el perdón de sus pecados y obtener el cuerpo teofánico de la sexta dimensión y así obtener el nuevo nacimiento. Y ahora, en adición a esa bendición tan grande y ese alimento espiritual de la primera venida de Cristo, vean ustedes, tenemos el milagro de la segunda venida de Cristo prometido en la Escritura. Y Él sigue siendo el pan de vida eterna. Y ahora, para el día postrero, los escogidos de Dios, que estarán escuchando la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, tendrán el alimento espiritual para el alma del ser humano que vive en este tiempo final. Y los ministros del tiempo final en la edad de la piedra angular tendrán ese alimento espiritual almacenado para alimentar con él a las multitudes que tienen hambre espiritual de oír
la palabra de Dios correspondiente al día postrero, escuchar la palabra de Dios, la predicación del Evangelio del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Y los ministros en la edad de la piedra angular tendrán ese alimento almacenado para repartirlo a todo ser humano que vive en este tiempo, porque el hambre que hay en el alma de los seres humanos es el hambre de oír la palabra de Dios revelada de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Por eso el alma de los seres humanos está a la expectativa de la segunda venida de Cristo. Tiene hambre de oír la palabra de Dios correspondiente al día postrero, que es la palabra del Evangelio del Reino, revelando el misterio de la segunda venida de Cristo. Ese es el alimento espiritual para el alma de los seres humanos en este tiempo final, en adición al alimento espiritual de la primera venida de Cristo. Ahora, toda persona en este tiempo final necesita el alimento espiritual de la revelación divina de la segunda venida de Cristo. Sin ese alimento espiritual, el ser humano no puede ser transformado y obtener así un cuerpo eterno y glorificado e ir a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Hemos llegado al tiempo en que hay hambre en toda la tierra, en el alma de todo ser humano. Y el pueblo necesita ese alimento espiritual. Y no tienen necesidad de irse a la tumba, ni irse a un lado o a otro lado buscando el alimento espiritual, porque ustedes tienen ese alimento espiritual. Y lo que dijo Jesús a sus discípulos fue: dadle vosotros de comer. Vean, ellos tenían en una ocasión 5 panecitos y unos pececitos, y ellos allí tenían el alimento espiritual. Lo que necesitaban era la bendición de Cristo para ser multiplicados esos panecitos y esos pececitos. En la segunda ocasión tenía 7 panecitos y unos pececitos, y por consiguiente tenían allí el alimento para el pueblo. Lo que se necesitaba era que Jesús tomara esos 7 panes y esos pececitos y le echara la bendición, bendijese, dando gracias a Dios, y se multiplicarían. Y ahora, a través de la Escritura, podemos ver que así como se tenía la promesa de la primera venida de Cristo, la cual, al ser cumplida en Jesús de Nazaret, vino a ser el alimento espiritual para el alma de todas las personas. Y para el día postrero tenemos las promesas divinas de la segunda venida de Cristo. Y tenemos los sellos del libro de Apocalipsis, del capítulo 5, verso 1 en adelante. Tenemos ese libro sellado con 7 sellos, y tenemos ahí el 7º sello, que es la segunda venida de Cristo. Y tenemos el alimento para el pueblo, y con la bendición de Cristo, abriendo las Escrituras en el día postrero, el alimento espiritual para el alma de los seres humanos se multiplicará, se hará una realidad todo el contenido de ese 7º sello, y vendrá a ser la revelación del 7º sello, el alimento espiritual para el alma de los seres humanos que viven en el día postrero, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena
de las bodas del Cordero. Las personas que comerán ese alimento y serán transformadas, primeramente han tenido que haber comido el alimento espiritual de la primera venida de Cristo en su obra de redención. Porque los que serán transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero ya han creído en la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, y les falta recibir el cuerpo físico eterno y glorificado que se recibe con la manifestación de Cristo, el ángel del pacto, en el día postrero, en su segunda venida, porque Él viene para darnos la fe, para ser transformados y raptados, y así darnos ese alimento espiritual que nuestra alma necesita para obtener un cuerpo nuevo, eterno y glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora nosotros tenemos ese alimento. El cuerpo místico de Cristo en este tiempo está poseyendo ese alimento que todo el pueblo necesita. Los ministros de nuestro tiempo en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular, que es la edad vigente en la iglesia de Jesucristo, tienen ese alimento espiritual. Y el alma de los seres humanos tiene hambre de oír la palabra de Dios correspondiente a este tiempo final. Por lo tanto, dadle vosotros de comer. Lo tenemos en videos y en folletos, el alimento espiritual almacenado. Está almacenado en la casa de Dios, y el siervo fiel y prudente en la casa de Dios es el que trae ese alimento espiritual para todos los hijos e hijas de Dios. Él es el enviado para dar ese alimento espiritual a los hijos de Dios en la casa de Dios, y Dios le da colaboradores maravillosos que brazo a brazo con Él trabajan en esa labor. Cristo fue el que dio los panes y los peces porque los multiplicó, pero sus colaboradores, los apóstoles, los repartieron porque ellos eran sus ayudantes. Y ahora, en la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, el siervo fiel y prudente de cada edad ha tenido maravillosos colaboradores que han trabajado con él, dando el alimento espiritual correspondiente a cada edad en la casa de Dios. Y ahora, para la edad de la piedra angular, en adición al alimento espiritual de la primera venida de Cristo, la revelación de la primera venida de Cristo, el mensaje del Evangelio de la Gracia, en adición a ese alimento espiritual, tenemos la bendición del alimento espiritual de la revelación divina de la segunda venida de Cristo. Y el siervo fiel y prudente en la casa de Dios, que estará en este tiempo final, que es el ángel del Señor Jesucristo, estará dando ese alimento espiritual en la casa de Dios a todos los hijos e hijas de Dios, y estará siendo también almacenado ese alimento espiritual para otras personas que estarán viniendo a la casa de Dios para recibir ese alimento espiritual. Con el siervo fiel y prudente del día postrero estarán los colaboradores maravillosos que Cristo le dará para estar repartiendo ese alimento espiritual en la casa de Dios a todos los hijos e hijas de Dios. Así es que tenemos el alimento espiritual del día postrero. Poseemos ese alimento espiritual, el alimento espiritual que el pueblo necesita. Yo hago mi parte y ustedes hagan la parte que les corresponde a ustedes. Dadle vosotros de comer en vuestras congregaciones y llevando el mensaje por todos los lugares, ciudades, pueblos
y campos, aldeas, y tribus y lenguas, para que así llegue hasta el alma de los seres humanos el alimento espiritual de la palabra de Dios correspondiente a este tiempo final. ¿A quién enviaré?, dijo Dios al profeta Isaías cuando él vio la gloria de Dios manifestada y la casa se llenó de humo por la manifestación de la gloria de Dios en la casa de Dios, así como había sucedido cuando Moisés dedicó el templo o tabernáculo a Dios, que se llenó la casa de la gloria de Dios y se llenó de humo y los sacerdotes no podían ministrar por causa de la presencia de la gloria de Dios en la casa de Dios. Cuando Salomón dedicó el tabernáculo que construyó, al dedicarlo a Dios, vino Dios, descendió Dios y la columna de fuego descendió, consumió el sacrificio que había sido efectuado y entró a la casa de Dios. Y vean, se llenó la casa de Dios de humo y los sacerdotes tampoco podían ministrar por la gloria de Dios que estaba allí manifestada. Y ahora el profeta Isaías ve la gloria de Dios en la casa de Dios. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, allí estaba la gloria de Dios manifestada en carne humana, en la casa de Dios, en el pueblo hebreo como nación, y en el templo cuando Jesús iba al templo. Estaba manifestada la gloria de Dios en carne humana en la persona de Jesús, cumpliendo las promesas de la primera venida de Cristo. Para el día postrero, la gloria de Dios vendrá a la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, en el día postrero, y entrará hasta el lugar santísimo y se manifestará en toda su plenitud en el lugar santísimo de su casa, que es su iglesia, donde estará el siervo fiel y prudente, dando el alimento espiritual a tiempo a todos los hijos e hijas de Dios. Y cuando se ha dedicado el templo espiritual de Cristo, la iglesia, lo cual será cuando se complete el número de los miembros de la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular, Cristo terminará su obra de intercesión, saldrá del trono de intercesión, reclamará todo lo que él ha redimido con su sangre preciosa, tomando el título de propiedad, el libro de los 7 sellos, y resucitará a los muertos en Cristo, y a nosotros los que vivimos nos transformará, y así tendremos la doble porción: la porción del cuerpo teofánico de la sexta dimensión y la porción del cuerpo físico eterno y glorificado. Ahora vean cómo en la casa de Dios estas bendiciones estarán siendo manifestadas en este tiempo final. Ahora tenemos que estar comiendo alimento espiritual para poder obtener nuestra transformación, así como para obtener el perdón de nuestros pecados y recibir su Espíritu Santo. Hemos tenido que comer el alimento espiritual de la revelación divina de la primera venida de Cristo, creer en Cristo, en su primera venida y su obra de redención en la cruz del Calvario, para poder obtener el perdón de nuestros pecados y recibir su Espíritu Santo, y así obtener el nuevo nacimiento. Y para obtener el nuevo cuerpo físico eterno y glorificado, necesitamos escuchar la predicación del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, y recibirlo, creerlo con toda nuestra alma,
para pronto ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Cristo envía su ángel y con él envía sus colaboradores en este tiempo final. Es en el tiempo en que la gloria de Dios fue manifestada que Isaías vio venir a Dios a su templo y se llenó de humo el templo de Dios por la presencia de Dios, por la gloria de Dios allí manifestada. Y ahí fue donde él escuchó la voz que le dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? Y él dijo: Señor, envíame a mí. Para el día postrero, en Apocalipsis 22, versos 16 al 17, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el enviado de Jesucristo, que va llevando el mensaje del Evangelio del Reino, dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, y con él están brazo a brazo los colaboradores que Dios le da para trabajar en la obra de Cristo en este día postrero. ¿Quién irá en este día postrero? El ángel del Señor Jesucristo, y con él sus maravillosos colaboradores, llevando el mensaje por todos los lugares, para que así todo ser humano que es simiente de Dios sea llamado y juntado, sea cosechado, recogido y colocado en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Antes que termine el tiempo y comience la gran tribulación, porque ya para ese tiempo no habrá oportunidad para las personas, porque ya no habrá sangre en el propiciatorio en el cielo, y por consiguiente las personas, después que Cristo salga del trono de intercesión y resucite a los muertos en Cristo y nos transforme en nosotros, después de eso toda persona tendrá que atenerse a los juicios divinos de la gran tribulación, aunque reciba el mensaje en el tiempo final, aunque después diga que cree o aunque asistan a diferentes iglesias y estén viviendo una vida buena, agradable a Dios, tendrán que pasar por la gran tribulación para ser purificados del pecado de incredulidad, como también el pueblo hebreo tiene que pasar por la gran tribulación, las vírgenes insensatas, que es una parte del cristianismo, la parte del cristianismo que no tenía aceite en sus lámparas, o sea que no había recibido el Espíritu Santo y por consiguiente no había nacido de nuevo. Por lo tanto, no entraron con Cristo a las bodas cuando vino el esposo en el cumplimiento de su venida como el séptimo sello, y no lo recibieron, no creyeron en su venida, por lo tanto no entraron con él a las bodas y tendrán que pasar por la gran tribulación. Ya cuando vienen, ya la puerta está cerrada, o sea, cuando se dan cuenta, ya la puerta estará cerrada, pero ya habrán entrado todas las vírgenes prudentes. Así es que llevemos el mensaje a todos los lugares, porque Dios tiene mucho pueblo en la República Mexicana y en toda la América Latina,
y el Caribe. Tiene muchos hijos e hijas. ¿Y cómo creerán si no hay quien les lleve el mensaje? Si no hay quien les predique, ¿cómo creerán? ¿Y cómo les predicarán si no son enviados? Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y ahora tenemos todo el alimento espiritual que necesitamos llevar. Lo tenemos almacenado ya en videos y en folletos. O sea que ya está hablado lo que ellos necesitan escuchar. Y llevándoles un video, una cinta magnetofónica o folletos, y teniendo actividades para dar a conocer a través de los videos y folletos lo que en el programa de Dios está cumpliendo, las personas son alimentadas. Ese es el alimento espiritual para las personas, y nosotros tenemos ese alimento. Dadle vosotros de comer. Ya hemos visto quién sería enviado. En cada edad fue enviado el mensajero de cada edad, y con él estaban los colaboradores maravillosos que Dios le dio para trabajar en su obra en cada edad. Y para el día posterior, ¿quién sería el enviado? El ángel del Señor Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. De todas estas cosas que deben suceder pronto, conforme a Apocalipsis capítulo 10 verso 16 y Apocalipsis capítulo 22 verso 16 y capítulo 22 verso 6. Ahora hemos visto quién es el enviado, y ahora hemos visto quiénes vienen con el enviado, repartiendo alimento espiritual para el alma de todos los seres humanos, los maravillosos colaboradores que Dios le ha dado. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de estos dos temas que teníamos para hoy, para las reuniones de ministros. Teníamos el tema poseyendo el alimento que el pueblo necesita. Y el otro tema era ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Hemos visto estos dos temas y hemos visto el contenido de estos dos temas. Por lo tanto, a trabajar, que el tiempo se nos está acabando. Y podemos decir, estamos trabajando, pero todavía hay más trabajo. Por lo tanto, a trabajar más ampliamente en la obra de Cristo, sabiendo que Él está con nosotros en este tiempo final, en nuestra edad, la edad de la piedra angular, y en la dispensación del reino que se está entrelazando con la dispensación de la gracia. Él está con nosotros visitando a su pueblo, a su iglesia en la edad de la piedra angular, como visitó a su iglesia a través de su manifestación en cada ángel mensajero, en cada edad y en el territorio donde se cumplió cada edad. Y Él está visitando a su iglesia en la etapa de la edad de la piedra angular, en el territorio donde se cumple la edad de la piedra angular, la América Latina y el Caribe, en su manifestación final, su manifestación del día posterior para la edad y en la edad de la piedra angular. Que las bendiciones de Jesucristo, la del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto todos seamos transformados, luego de ser llamados y juntados todos los escogidos que faltan por ser llamados y juntados. Que Dios los use grandemente a ustedes y a mí, y lleguemos con el mensaje hasta el último de los escogidos de Dios. Lleguemos con el mensaje por todos los lugares hasta que sean llamados y juntados todos los escogidos de Dios, hasta que todos escuchen la voz de Cristo de este día postrero y sean así recogidos y juntados en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular, y se completa así la iglesia de Jesucristo, y Cristo resucite a los muertos en Cristo y nos transforme a nosotros
los que vivimos, y luego nos lleve a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y nos veremos nuevamente en la noche, Dios mediante, donde estaré nuevamente con ustedes y con toda la congregación que se reunirá en este lugar. Dejo nuevamente al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón con ustedes para continuar. Él tendrá también algún cántico para finalizar esta primera parte. ¿Qué hora tenemos, Tirso? Son las 12:30. 12:10. Sí, puede dar el receso. Averiguas cuando lo tenga.